¿Qué sucede cuando tus peores miedos te siguen a casa? Cuando esas visiones de pesadilla que te topaste alguna vez, haciéndote el valiente visitando cementerios de madrugada, vuelve contigo. Tenía muy presente aquella noche, cuando junto a Rodrigo, Ceci y Fidel acudimos al Panteón Viejo. Ese es donde ya nadie visita a sus muertos, donde se quedaron en el olvido. Aquella noche en que vimos a una extraña mujer que atravesaba el lugar sin hacer ruido, y Fidel nos habló de la existencia de brujas que bajaban a este camposanto, pero también del Panteón de Brujas, a unos minutos de ahí, ya subiendo hacia la sierra. Esa noche en que nos retó a subir, y estúpidamente aceptamos. Recuerdo esas visiones, esas siluetas en aquel panteón que desaparecieron de pronto junto a los cánticos que parecían llamarnos, los cánticos que me siguieron a casa, las visiones de aquellas siluetas ahora, rodeando mi hogar, asustando a la pobre de mi hermana. Y lo peor de todo, recuerdo cuando después de algunos días de tormento, aquellas visiones extrañas ya no estaban allá afuera, cuando ya estaban dentro de mi propia casa. Muy buenas noches, comunidad. Hoy continuamos con la historia del Panteón de Brujas. Si estás llegando a este episodio de forma casual, intentaremos que funcione como un episodio por sí solo, como una historia por sí sola. Pero si quieres conocer el contexto total y adentrarte a esta historia, te recomendamos mucho escuchar antes la parte 1. Antes de comenzar, te quiero preguntar: ¿qué harías si ese montón de ropa en una silla, que a veces en las noches oscuras toma la forma de una persona, en alguna ocasión se moviera? En alguna ocasión te hiciera ver que sí hay alguien ahí. Apaga la luz y déjate llevar. Ya estás entrando en el siguiente relato de la noche. Me desperté con sed. Me levanté y me di cuenta, por el sonido del viento, que la puerta trasera de la casa estaba abierta. Cuando me acerqué a cerrarla, noté huellas de tierra amarillenta que parecían caminar hacia mi casa y entrar en mi habitación vacía, esa habitación que había dejado para dormir junto a mi hermana menor. La tierra amarillenta me recordaba a esa que se impregnaba en las piernas cuando te atrevías a acercarte al Panteón de Brujas. Pasé por delante de la puerta abierta sin querer ver hacia adentro, temiendo lo que pudiera estar ahí en mi cuarto, pero no había nada. Me dirigí entonces al cuarto de mi hermana, pero antes de entrar, un sonido me hizo mirar hacia la sala, hacia ese montón de telas en la silla que tantas veces confundí con una persona, que tantas veces me aterró, pero esta vez no era un montón de ropa lo que veía. Lo que sea que estaba ahí sentado se volteó. A pesar de la oscuridad pude ver una figura humana, una mujer, sin pelo ni vello en la cara, sentada dándome la espalda, pero con el cuerpo torcido de una forma grotesca para mostrarme su rostro, como si su cuello fuera de plástico. Estaban dentro. Grité sin poder contenerme, sin pensar en el terror que iba a infundir en mi hermanita cuando me escuchara. No lo pude controlar. De verdad que no pude. Me dejé llevar. Cuando dejé de gritar, cuando volví en mí, mi mamá me estaba abrazando y mi hermanita prendía la luz, llorando, sin saber qué pasaba, llorando de la confusión de verme así. Señalé hacia la sala, hacia la silla. No había nadie, pero las telas que usaba mi mamá para sus costuras, las telas que apilaba ahí, estaban en el suelo, llenas de aquella tierra amarillenta. Intenté calmarme. Mi mamá intentó calmarme y por fin pude respirar, tomarme un té, acostarme en la cama junto a mi mamá, abrazando a mi pequeña hermana, pensando que todo tenía que estar bien, que todo iba a estar bien, que tenía que estarlo. Les dije que había soñado muy feo,
que me disculparan. Y créanlo o no, yo mismo me convencí de eso. Siguieron varias semanas de una calma total para mí que me hizo pensar que todo había sido una horrible pesadilla nada más. Un sentimiento de culpa por visitar aquel lugar, del que no podía olvidarme, pero lo intentaba. Simplemente empecé a tomar pastillas para dormir, a escondidas de mi mamá, las mismas que usaba ella, que ya no podía dormir sin tomarlas, debido a la tristeza que le provocaba la ausencia de mi padre. Muchas veces me acurrucaba con ella y casi al mismo tiempo nos íbamos quedando dormidos las dos. Pensaba que todo estaba bien, mientras el infierno se iba metiendo poco a poco en la casa, mientras se iba encarnando. Escuchamos pronto un escándalo en el pueblo. Habían encontrado tumbas abiertas en el cementerio viejo y toda la gente empezó a hablar sobre lo mismo. De pronto, de todo lo que se chismeaba era de ese cementerio al que ya nadie iba, del que se evitaba hablar a toda costa. Se llenó de gente, de policías, de personas de la capital. Había 7 tumbas vacías. Se habían llevado los cuerpos. Todavía no había Facebook, pero las fotografías empezaron a circular en cadenas de correos y en algunos foros que usaban para mantener informada a la comunidad. Mucha gente hablaba de las brujas con miedo, como queriendo guardar el secreto. No las mencionaban como seres de ultratumba, como entes sobrenaturales, sino como esas malditas viejas que se paseaban desnudas por el bosque, que bajaban a robarse animales, a asustar a los niños por la noche. Seguramente se habían llevado los cuerpos para sus rituales, y eso ya no se podía permitir, decían. Dejar que profanaran un camposanto de esa forma era como decirles que el pueblo iba a soportar todo lo horrible, todo lo profano que representaban. Era hacerles ver que les teníamos miedo. Pero el presidente municipal, un profesor de secundaria bonachón, que no sabía cómo había terminado ahí en ese puesto, se esforzaba por convencer a la gente de que esas eran tonterías. Prometió que iban a dar con los culpables, sí, pero no se trataba de brujas, de mujeres que bajaban de los cerros. Aseguraba que nada de eso era cierto, que habían sido jóvenes traviesos los únicos que acudían a ese lugar. Juraba y perjuraba que no había nada como una bruja, nada como un panteón de brujas, mucho menos. Cosas que se empezaban a mencionar entonces. Y ahí, hasta ahí, me di cuenta de que mucha gente como Fidel conocía esas leyendas que yo acababa de descubrir. Y me di cuenta de que a pesar de ser una leyenda de la que mucha gente hablaba, muy pocos o nadie había visto ese cementerio que yo vi, ese que pisé, ese de la tierra amarillenta. Y yo me tenía que callar mi secreto. ¿Para qué meterme en problemas? ¿Para qué meterme en lo que no debía? ¿Para qué decir que vimos a una mujer llevando consigo una bolsa grande de cuero? Que caminamos hasta ese cementerio entre la sierra, escondido, y que era real. Que vimos figuras en él, mujeres, y que también tenían tumbas profanadas, vacías. No había una sola razón para hacerlo, sobre todo ahora que la vida empezaba a ser tranquila, que podía dormir bien. Pero luego, una mañana, aun cuando el cementerio tenía 2 patrullas que hicieron guardia de forma permanente, encontraron aquello. Los restos de algo, de alguien. Algo muy extraño. Se empezó a decir que habían dejado algo, a alguien. Un cadáver, pero de forma terrible. La gente que lo había visto aseguraba que se trataba de un niño. Lo que quedaba de él. Lo habían colocado entre las 7 tumbas. Fue ahí cuando mi mamá habló conmigo, cuando me dijo que tenía que decir lo que vi aquella noche, un par de semanas antes, cuando atravesé de noche el cementerio. Pero claro, era fácil para mi mamá decirlo. Ella sabía solo una versión de aquella noche terrible, solo lo que yo había decidido decirle. No supo lo que ocurrió después. No supo que aquello me había seguido a casa. O al menos eso creía yo. Quizás, como les dije, todo estaba en mi imaginación. La gente del pueblo comenzó a ocultarse de noche.
Decían que las brujas estaban sueltas y ya solo la policía y el presidente municipal y su esposa salían por la noche. Los policías para cuidarnos, el presidente para mostrarle a la gente que no había nada de qué temer. Yo me callé. No tenía por qué arriesgar la tranquilidad que tenía. Allá afuera podía reinar el terror. En las calles podrían caminar las brujas. En mi casa no. En mi casa no. Y eso era suficiente. Pero una noche decidí no tomar aquella pastilla. Era momento de intentar dormir por mis propios medios. Esa noche algo me despertó cerca de las 3. Me levanté del lado de mi madre. Me acerqué a la puerta. La voz parecía venir del pasillo. Abrí, pero no era así. Estaba vacío. Venía del cuarto de mi hermanita, pero la voz por supuesto que no era suya. La voz no era la de una niña. Era una voz áspera, horrible. La voz de una vieja. Corrí a su puerta, asustada, pero estaba cerrada. Por más que intentaba abrir, no se podía, y eso era imposible porque nuestras puertas no tenían seguro. Pero la perilla no daba vuelta. Era como si alguien apretara desde dentro para no dejarme entrar. Fui por mi mamá, pero no despertaba, así que volví dispuesta a tirar la puerta de mi hermana si era necesario. Pero se abrió. Mi hermana abrió. Me veía con los ojos tranquilos, como si acabara de levantarse. La abracé, revisé su cuarto, pero todo estaba bien. Le pregunté qué pasaba. Le pregunté quién estaba ahí dentro esperando que me dijera que nadie, que todo había sido un error, pero ya se fue. Me dijo. ¿Quién se fue? Le pregunté. ¿Quién estaba contigo? La señora, la viejita que viene todas las noches. Duré unos segundos para entender qué acababa de escuchar, para poder preguntarle a qué viejita se refería, para preguntarle qué diablos quería decir con que iba todas las noches. Esas noches en que yo me dormía, en que me tomaba pastillas para poder estar tranquila. Mi hermanita, estaba viviendo algo que no nos había contado, que no nos había podido compartir. La pobre que apenas si podía caminar un par de pasos sin caer, sin necesitar apoyarse, estaba viviendo eso sola. Me dijo que era la mujer del jardín, una mujer de negro que había visto desde hacía semanas, entre otras figuras, pero solo ella se acercaba a la ventana, asomándose. Y después, aquella noche, esa noche en que la desperté a gritos, en que la puerta se abrió, empezó a aparecerse dentro, desnuda, sentada en la silla de madera que dejábamos en su cuarto junto a la ventana. La mujer le hablaba, le decía cosas, le contaba secretos. Dijo mi hermana que le decía que mi papá nunca iba a volver, que ya tenía otra familia allá en Carolina del Sur, que había encontrado una señora con hijas perfectas, no como nosotras, con una hija sana, no como ella, con una hija que sí podía correr a su lado, jugar, que allá tenía una hija mayor que no estaba loca como yo, que ella siempre estaba de buen humor, y con una madre, con una pareja para él, que se había convertido en la novia ideal, no como nuestra mamá, que lo volvía loco, que le reclamaba la pobreza, que le reclamaba su incapacidad de salir adelante en un lugar así. Mi hermana me lo decía sin llorar, pero profundamente triste,
aceptándolo aunque era demasiado pequeña para entender lo complejas de las relaciones de pareja. Y por eso, por la complejidad de lo que decía, sabía que no me lo estaba inventando, que no podía salir de su cabeza. Alguien se lo decía, algo lo hacía, algo le hablaba por las noches. Todo cuadraba, era real. Alguien la estaba visitando y yo iba a estar con ella la próxima vez que esa cosa volviera. Cuando le dije a mi mamá lo que pasaba, no me quiso creer. Le platiqué absolutamente todo entonces. Lo que pasó en el Panteón de Brujas, la Tierra Amarilla, lo que pasó cuando volvimos al cementerio la mañana siguiente, a esa gente rodeando a mi hermana en el carro. Pero no me creyó. Sentí que no quiso hacerlo. Me dijo que si tanto me preocupaban las brujas, ¿por qué no iba a decirle a la policía lo que vi? ¿Por qué no iba a enseñarles exactamente dónde estaba ese extraño cementerio, ese que estaban buscando, y que les ayudaría a resolver lo que estaban investigando? Me dijo que si ella aceptara creerme, ya no tendría límites entonces, que le inventaría lo que fuera, que ella mejor se iba a tomar su pastilla, que ya si llegaba una bruja se la mandara a su cuarto. A veces no lograba entender a mi mamá. A veces simplemente no era una buena madre. Por suerte estaba Karina, la vecina de enfrente. Cuidaba la casa que habían dejado los vecinos. Se la dejaron a ella para que nadie se metiera a invadirla, a apropiarse de ella. Karina tenía 18 años y un hijo, Pablito, de 3. Nunca hubo rastros del padre. Solo se decía que era un señor casado del pueblo que no quiso ver por el niño. Karina podía ser apenas unos años mayor y verse de la misma edad que yo, pero ella sabía muchas cosas. Yo la llegué a ver muchas veces saliendo de madrugada, con su niño dormidito cargado en la espalda. La vi regresando con hierbas, preparando cosas. La vi prender fogatas de madrugada y sí, sabía que había algo de brujita en ella, pero era completamente distinto a lo que había visto esos días anteriores. En este pueblo todas tienen algo de brujas. Cuando me acerqué a Karina, antes de que yo le pudiera decir algo, me preguntó si ya la había visto. Y le contesté que ver a quién, aunque ya me imaginaba la respuesta. Esa mujer que se metió en tu casa, ya vive en ella. Se sale por la ventana y se mete entre el hueco de tu techo. Ahí se esconde durante el día. Ya en la madrugada vuelve a salirse y se mete por la ventana de tu hermana. Cuando me dijo eso me dio un escalofrío. Volteé hacia mi casa. En efecto, había un orificio cerca del techo, como ese que hacen las palomas para meterse. Caí en cuenta de los ruidos que se escuchaban, que siempre estuve atribuyendo a animales. Y lo único que pude hacer para responder fue formulando otra pregunta. Es una bruja, ¿verdad? No, es una muerta, que no sé de dónde te trajiste. Si fuera una bruja lo que te anda rondando, no te hubiera dejado acercarte a mi casa. Me dijo y sonrió, como si se hubiera dado cuenta de que tal vez fue demasiado sincera. Se te ha de haber pegado de algún lugar al que te metiste, pero si no la has visto no creo que la vayas a ver después. No mucha gente las nota, pero todos podemos sentir. Mientras hablaba terminaba de doblar la ropa. Su hijo Pablito jugaba con una niña que yo no conocía, de unos 7 años, y les dijo que se portaran bien, que ahora volvía, que iba a cruzar conmigo a la casa para ayudarme con algo. Tomó unas botellas de plástico que parecía que tenía ya listas, como si me hubiera estado esperando. Regularmente no se pegan mucho, ¿eh? Con una buena limpieza se van. Se regresan a donde andan penando. Pues, ¿a dónde te metiste que te trajiste una?, me preguntó mientras cruzábamos la calle. Ya había tenido oportunidad de platicar algunas veces con Karina, pero no dejaba de sorprenderme la tranquilidad con la que hablaba de estas cosas, de muertos que se pegan, de brujas, de todo eso que yo veía como imposible, como fantasía. Creo que por eso en muchas historias como las que se cuentan en Relatos de la Noche,
Se mencionan a esas personas que saben de estos temas y por un momento son de ayuda. Se mencionan con una especie de cariño, de admiración, porque no saben de verdad, no saben la tranquilidad que le brindan a uno en los peores momentos, cuando más locos creemos estar. Que de pronto alguien se te acerque y no solo te crea, sino te brinde su ayuda real, desinteresada. Dios mío, pocas cosas como la tranquilidad que te pueden brindar, que te pueden transmitir al menos por un momento, al menos fugaz, el sentir que no estás solo. Mi tranquilidad duró solo unos cuantos metros. Desde que salimos de su casa, cruzamos la calle y llegamos a la mía. Noté sus pasos frenándose como con duda, poco a poco, mientras llegábamos a mi casa. Se asomó desde afuera por la ventana como buscando a mi mamá y le dije que no se preocupara, que no estaba. A mi mamá no le gustaba que me juntara mucho con Karina y ella lo notaba. Empezó a encoger los hombros. Dijo que sintió algo extraño en la nuca. Jaló un balde que teníamos detrás de la casa y lo acomodó para pararse en él. Mojó un trapo con el agua de las botellas que llevaba. Rezó algo y volvió a detenerse. De verdad parecía que algo estaba molestándola. Algo le incomodaba. La seguridad que tenía unos momentos atrás, unos metros atrás, se iba desvaneciendo ante mi mirada. Se subió al balde. Con el trapo empapado en la mano se asomó por el hueco en el techo. Escuché que hizo una expresión de sorpresa. Se bajó de un salto y empezó a caminar hacia su casa. Tiró sus botellas, tiró su trapo y caminó apresurada. Yo la seguí muy extrañada, preguntándole qué pasaba, y ella solo me repetía que tomara el trapo, que lo tallara en las puertas de mi casa, que tomara las botellas y las rociara en puertas y ventanas. Yo le preguntaba por qué. Le preguntaba qué iba a hacer con la mujer en el techo. Ella corrió por su niño, por la niña que estaba con él, y los metió a los dos a su casa. Con la puerta entreabierta se asomó con miedo y me dijo que no me acercara a ese orificio del techo, que usara lo que ella me dio, que quizás me ayudaría a pasar esa noche tranquila, pero que no me podía ayudar más. Volví a tocarle cuando me cerró la puerta en la cara. Le rogué que me dijera qué pasaba. Le dije que qué haría ella si fuera su hijo el que estaba en esa casa, como lo estaba mi hermana. Abrió y bajando la mirada, como para no ver sobre mi espalda, para no ver detrás de mí a mi casa, me dijo: hay muchas escondiéndose en tu techo. Me voltearon a ver. Están despiertas. Vi sus ojos brillar allá adentro, como si fueran animales, como una plaga infestándolo todo. Se están alimentando de ustedes. No sé desde cuándo están ahí. No sé dónde te metiste, pero no te puedo ayudar. Yo nomás sé hacer cositas pequeñas con plantas, limpias. Perdóname. De verdad no puedo. Ay, acércate por favor, me dijo, y cuando me acerqué me susurró al oído: hay una bruja en tu casa. Está llamando a los muertos. Caminé confundida de vuelta a casa. ¿Qué es lo que estaba en el techo? ¿Dónde se había metido la bruja? En ese momento todo mi mundo comenzaba a sacudirse. Todo lo que creía, o más bien, todo eso en lo que había decidido no creer, de pronto se plantaba ahí, en mi propia casa, y tenía que hacer algo para detenerlo. Tomé a mi hermanita y le marqué a Rodrigo. Su mamá me preguntó si no estaba conmigo y le dije que no. Me preguntó si estaba bien. Me dijo que su hijo se había estado comportando muy raro, que la noche anterior lo había ido a buscar Fidel por la madrugada y se quedaron hablando en la banqueta por un buen rato. Me dijo que Fidel se veía muy flaco. Caí en cuenta de que hace semanas que no hablaba con Fidel y con Ceci. Fue como si algo me hubiera hecho olvidarme de ellos hasta ese momento.
Estábamos aislados, pero fue extraño. En cualquier otro momento, Ceci hubiera sido la primera persona a la que le hablaba. Me salí con mi hermana y estuvimos dando vueltas por la colonia. Iba empujando su silla de ruedas porque ella no podía caminar por mucho tiempo. Finalmente se empezó a ir la luz del sol, y cuando calculé que mi mamá ya habría vuelto a casa, decidí volver. Mi hermana iba muy dormida. Se la pasaba dormida de día, y ahora por fin entendía por qué no podía dormir de noche la pobre. Cuando llegamos a la casa, mi mamá estaba muy enojada, con la puerta abierta, mirándose al techo. Ahora era claro que había algo ahí. Podía escucharlas. ¿Qué es esto?, preguntó mi mamá enojada, señalando las botellas de agua que había dejado Karina. Le dije que eran para cuidarnos, que teníamos que echarlas por toda la casa, pero mi mamá me interrumpió apretándome de la barbilla. Pobre de ti, si se te ocurre andar echando esto por la casa. Tomó su pastilla y se encerró en su cuarto antes de que yo pudiera decirle algo, de que pudiera explicarle, de que pudiera responderle. Y minutos después, apenas minutos, un coche se paró enfrente de la casa. Era Rodrigo. También venía Ceci con él. Me dio mucho gusto verlos. Sin decir nada tomé a mi hermana y me subí al coche con ellos. Ceci parecía otra persona. Parecía su mamá. Se veía del doble de su edad. Y ahí me preguntó cómo la estábamos viendo nosotros. Le pregunté a quién. ¿No hay alguien en tu casa? ¿No te siguió alguien del panteón? Algo. Describí brevemente lo que vi en la sala. Mi hermana describió a la mujer que aparecía en su cuarto. Sí, es ella. Yo la veo solo como una cabeza, respondió Ceci. Una cabeza que flota en mi cuarto. Pero es esa misma, la misma mujer sin cejas, sin pelo. Pero a mí se me aparece así, como una cabeza, y aunque parezca ridículo, no saben el miedo que me da. Me dijo que teníamos que regresar al panteón de las brujas, que le habían dicho a Fidel que teníamos que regresar con todo lo que llevamos, la ropa con la que habíamos entrado y quemarlo todo ahí, dejarlo en las tumbas. No sabían si iba a funcionar, pero teníamos que intentarlo. Pero no podíamos mientras estuviera lleno de patrullas por el niño que encontraron. Nos iban a echar la culpa. El presidente municipal se había encargado de vender la idea de que no había brujas, de que eran muchachos del lugar. Y esos muchachos, si nos descuidábamos, íbamos a ser nosotros. Todos sabíamos historias de amigos que en algún momento habían agarrado y los habían acusado de rateros, de narcos, de lo que fuera. Todo con tal de no agarrar a los culpables de verdad, que siempre estaban bien apalabrados. No, teníamos que buscar otra forma. Mientras tanto, estar en contacto, porque eso nos había alejado, porque éramos más débiles estando solos. Ceci y Rodrigo se fueron. Mi hermana ya estaba dormida y la cargué para llevarla adentro. Nos quedamos dormidas en la sala. Y por un momento soñé. Soñé y me olvidé de todo en ese sueño. Viví un momento de tranquilidad. Era feliz, como si nada de eso malo a mi alrededor existiera. Escuchaba como si alguien tocara la puerta que da a la calle. Luego escuché que la puerta del cuarto de mi mamá se abrió. Preguntó quién diablos estaba tocando en la calle a esa hora. Desperté. Afuera aún no amanecía, pero ya no era de noche. Empezaba a aclarar. Hay alguien tocando en la calle, hija. Mira, asómate. Me levanté para asomarme a su lado. En la puerta de la casa, en la calle, tocaba una mujer. La reconocí. Reconocí esa cara sin vello, sin cejas,
esa cabeza sin pelo. Había una mujer extremadamente delgada en la calle, una mujer que había visto en la sala, la mujer que veía a mi hermana, la que veía a Ceci, la que habíamos visto como un espíritu, como un fantasma. Estaba tocando en la puerta, de carne y hueso. Le pedí a mi mamá que no le abriera, pero no me hizo caso. Esta historia continuará exactamente en 7 días, uno por cada tumba abierta.